comentar de manera muy breve qué se hizo durante ese periodo 2020 y 2021 y posteriormente les voy a platicar qué se hizo en el periodo 2021, 2022 o bien qué es lo que estamos haciendo nosotros como escuela primaria. En este primer momento les voy a hablar de cómo lo trabajé de manera personal, ¿sí? Y aparece ahí en su pantalla estrategias de trabajo para quinto grado de primaria durante el periodo de la pandemia. ¿Qué hicimos? Nosotros como docentes, y me refiero a 2 docentes de la escuela primaria que así trabajamos, la primera estrategia fue realizar una encuesta a los padres de familia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer la realidad de nuestros alumnos ante la situación que se vivía en la pandemia, pues a nivel mundial por el famoso SARS-CoV-2019. ¿En qué consiste o en qué consistía dicha encuesta? Ahí en su pantalla pueden ustedes ver la encuesta como tal. Dice, estimado padre de familia, con la finalidad de conocer la realidad de nuestros alumnos ante las actuales circunstancias del COVID-19, le solicito pueda contestar la siguiente encuesta, que me ayudará a conocer y a planear el trabajo para el siguiente ciclo escolar 2020-2021. ¿Qué tenían que poner ahí? Nombre del alumno, nombre del padre, madre o tutor, número de celular con WhatsApp, quienes apoyan en las tareas escolares que se realizan en casa, perdón, papá, mamá, hermano mayor, nadie u otro. Tenía que especificar ahí qué medios de comunicación electrónica tiene y si las clases fueran en línea, con qué medios cuenta. Subrayen, tienen ahí la opción de internet, computadora o laptop, tablet, teléfono inteligente o impresora. Los datos que se arrojan son los siguientes. Tenemos ahí el análisis situacional del quinto grado. Eran 25 padres. De los 25 padres, contestan la encuesta 18 padres de familia. Y pues aquí podemos ver padres de familia encuestados, alumnos que tienen apoyo de algún familiar, alumnos con internet en casa, pues ahí son pocos que tienen internet en casa, alumnos con medios de comunicación, TV o radio. Ustedes van a decir por qué TV o por qué radio. Más adelante vamos a ir viendo por qué. Y alumnos con disponibilidad de teléfono inteligente, tablet, laptop, computadora para recibir clases. Checamos los que son. De ahí, compañeros, de los 25 alumnos inscritos se habían reportado 18 padres de familia, de los cuales todos dicen apoyar en casa respecto a las tareas que se dejen o que se dejan. Solo 11 alumnos cuentan con internet en casa, mientras 13 de los 18 encuestados cuentan con teléfono inteligente disponible para recibir clases o bien disponen de un teléfono inteligente. A lo mejor no para recibir clases como tal, pero sí para consultar los diferentes materiales que se les puedan proporcionar. Acuérdense que en este caso aquí teníamos, pues de cierta manera, prohibido acercarnos, ¿no? Tener una aglomeración, pues no se podía. ¿Por qué? Porque pues estábamos en medio de la pandemia y pues era ese temor, pues ahora sí que no queríamos acercarnos tanto y entonces buscábamos nosotros la manera de cómo ir acercándonos nosotros a nuestros alumnos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces si son pocos los alumnos que tienen internet? Si son pocos los alumnos que a lo mejor no pueden conectarse, ¿qué hacemos? No sé si recuerden ustedes que las famosas salas de WhatsApp vinieron a dar un giro total. Ha habido cambios en todo y hablar de tecnología pues es hablar de lo que más cambia. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, en los teléfonos celulares cuando se enviaban los primeros mensajes? Teníamos que contar el número de letras, ¿no? Es decir, el número de caracteres para que no nos cobraran lo de 2 mensajes. Tiempos aquellos. Es el 2009, me parece, nace el WhatsApp, un tipo de mensajería instantánea que utiliza Internet o bien utiliza datos para la comunicación.
Éramos pocos los que teníamos esta aplicación y claro, pues poco a poco, pues, o mejor dicho, se fueron adhiriendo a esta comunidad. Hoy en día, compañeros, la mayoría cuenta con teléfonos celulares inteligentes, cuenta con esta aplicación de WhatsApp. Por lo tanto, la estrategia fue, todos los días, el profesor crearía una sala de WhatsApp para aclarar dudas que los estudiantes tuvieran en cierta tarea que se les mandara o de cierto tema que requiriera una explicación. En un principio o en un primer momento se les propuso 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Curiosamente, y aquí lo más importante, se fueron adhiriendo más alumnos que decían no tener un dispositivo para internet en casa. Y curiosamente, llegamos a estar 1 hora diaria en las salas de WhatsApp. Fíjense, esto era opcional, no se les obligaba o tampoco se les tomaba en cuenta como una asistencia rigurosa en clases, ¿sí? Me acuerdo que en ese entonces las salas aceptaban un máximo de 50 personas y si voy a sonar a comercial, ¿no? Pero si contratabas el famoso plan de 100 o 150 o 200, te daba las redes ilimitadas, las redes sociales ilimitadas. Hablemos de Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto WhatsApp. Entonces, prácticamente más de medio año pues me la pasé creando salas de WhatsApp, 1 hora diaria. Es importante decir que a los niños les gustaba porque se veían, interactuaban entre ellos. Además, pues el aprendizaje pues fue mejor, ¿sale? Entonces, fíjense cómo algo que arroja la encuesta, dicen los niños, no, pues yo me quiero conectar, yo quiero estar, yo quiero ver a mis compañeros. Que en un principio las salas de WhatsApp pues fueron pues lo primero que se utiliza. Pero así como es lo primero que se utiliza, también teníamos nosotros inconvenientes, ¿sale? Los inconvenientes pues eran que yo, por ejemplo, no puedo silenciar a un alumno. Fue un proceso un poco trabajoso. Fue trabajo estar hablando con ellos, estar hablando con los papás, pero pues es como se trabajó, ¿de acuerdo? Y pues también por medio del famoso WhatsApp, pues ahí también enviaban trabajos, enviaban tareas. Obviamente los que no podían o los que no tenían el internet como tal en casa. ¿Quién no recuerda a los famosos stickers? Creo que todos tenemos stickers de docentes. Aquí en su pantalla aparecen algunos stickers de docentes. Por ejemplo, excelente trabajo, buen trabajo, que obviamente permiten calificar al alumno o bien permiten también dar algunas indicaciones, ¿sí? Entonces creo que no estamos lejos de lo que ustedes también trabajaron. Ahora, la tercera estrategia fue apoyar con materiales digitales las clases a distancia, que se realizarán a partir del mes de agosto por la Secretaría de Educación Pública. Se utilizará Google Classroom para que el niño pueda acceder a los diferentes materiales proporcionados por el profesor. Y es ahí mismo donde se calificarán y evaluarán los trabajos y tareas que se otorguen a los niños. En un principio, Google Classroom, pues para mí en lo particular, pues fue algo nuevo, ¿no? Incluso no sabía yo cómo crear pues una materia, una clase, cómo calificarlo ahí, pero en la medida que uno va de cierta manera utilizando esas herramientas, va uno aprendiendo más, ¿sale? Bueno, otra estrategia, la cuarta estrategia, fue apoyar a los padres de familia y alumnos en la digitalización del recibimiento de clases, dando a conocer desde la programación de la TV, facilitación de horarios, utilización de la plataforma de Classroom, entre otras cosas, para un mejor aprovechamiento académico. ¿Sí? ¿Y por qué no? Pues obviamente teníamos que buscar nosotros o echar mano de todas las herramientas necesarias para poder, de cierta manera,
que los alumnos recibieran clases, ¿no? Pues ahí en su pantalla pues aparece el horario. En un primer momento lo veíamos. Yo con mis alumnos veía las clases, pero de ahí no solamente nosotros como docentes y los alumnos la veían, lo veían los papás y decían, no, maestro, pues prácticamente no me interesan, las veo muy pobres, por así decirlo, y pues ya este ciclo escolar ya no recurrimos a lo que viene siendo la programación de TV. Perdón. Y ahí en su pantalla, pues ahí están. Todo esto, pues fue en común acuerdo, ¿no? Se citó a los padres de familia por medio de esta aplicación de Google Meet y pues ahí se tomaron los acuerdos para que nosotros, bueno, nosotros como grupo, pues pudiéramos trabajar de esa manera. ¿Ok? Bien. De ahí, pues nos las llevamos tranquilos ese ciclo escolar 2020-2021. Pero ahora viene la planeación del ciclo escolar 2021-2022. Bueno, ahora sí, trabajamos como escuela Raúl Bolaños Cacho, y nosotros necesitamos llevar ese aprendizaje que se desarrolla en lo presencial a lo virtual. Y por ello, pues en la escuela primaria Raúl Bolaños Cacho queremos una comunidad educativa cohesionada, que caminemos en una ruta en beneficio de los niños, pues que es para quienes trabajamos, ¿no? O a quien nos debemos. Y por ello estamos desarrollando estrategias funcionales que generen aprendizajes significativos. Pero pues antes voy a dejar de compartir un momento porque pues voy a compartirles desde otro dispositivo. Bien, pues ya aparece ahí en su pantalla lo que viene siendo una aplicación. ¿Por qué esta aplicación? Pues porque estoy hablando de la escuela primaria Raúl Bolaños Cacho y pues yo sé que la mayoría pues ya sabe dónde se encuentra pues dicha escuela, pero pues si hay alguno por ahí que no la conoce, pues permítame presentarle dónde se encuentra pues dicha escuela. Lo que ven en su pantalla no es más que una aplicación, una herramienta digital que en lo particular a mí me ha servido muchísimo, pues en las materias de historia, en la materia de geografía, ¿sí? Pues ahí en su pantalla aparece pues lo que viene siendo nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Tercera dimensión. Y pues permítame acercarme un poco, voy a llegar a lo que es nuestra escuela. Bueno, ahí pueden ustedes observar nuestro país, nuestro estado, incluso se logran apreciar algunos lugares ya específicos de la ciudad de Oaxaca, la Colula de Matamoros, Oaxaca, y pues voy llegando a lo que viene siendo pues la capital oaxaqueña. Ustedes van a decir, ¿y por qué nos lo presenta así? Pues porque pues son las herramientas de manera ya implícita de cómo pues se trabaja con los alumnos, ¿sí? Es más fácil para mí poderles explicar así. Y pues aquí, compañeros, permítanme hacer uso también de esta tecnología. Aquí se encuentra, donde les estoy encerrando, sí, ya se apareció en su pantalla, ahí se encuentra nuestra escuela primaria Raúl Bolaños Cacho. Pertenece a lo que viene siendo esto que se llama, no, perdón, me equivoqué, suele pasar. Hasta acá y un poco más hacia arriba, que es la colonia Reforma Agraria. Colonia Reforma Agraria perteneciente incluso al municipio de
Santa Cruz, Jojocotlán, que pueden ustedes apreciar acá. ¿Sale? Bien. Y pues, esta escuela pues es de organización completa, tiene un director, tiene seis maestros de grupo, y pues cada compañero maestro pues tiene alrededor de 20 a 25 alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, después de realizar esta pequeña muestra, esta pequeña presentación de lo que viene siendo esta herramienta, pues ahora que estoy aquí, voy a presentarles, compañeros, fíjense que esta herramienta pues es una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar, voy a cambiarle aquí unas cuestiones. Denme un segundo nada más. Ok. Ahí aparece en su pantalla, compañeros, esta maravillosa herramienta. Observen qué es lo que le acabo de poner. Le acabo de poner las famosas líneas imaginarias que nosotros, pues, en los contenidos trabajamos. Estas líneas imaginarias, pues como su nombre lo indica, son imaginarias, pero aquí si ustedes se lo muestran, si tú como docente tienes esta facilidad de presentarle a tus alumnos, pues créeme que va a ser más fácil entender para ellos lo que viene siendo los meridianos, los paralelos. ¿De acuerdo? Bien. Permítame entonces regresar a lo que viene siendo la presentación en donde estaba. Permítame un segundito. Entonces estábamos en cómo crear o desarrollar estrategias funcionales que generen aprendizajes significativos. Bien. Por la situación actual que vivimos del COVID-19, muchas instituciones educativas, si no es que todas, nos hemos visto en la necesidad de buscar mecanismos o estrategias para lograr darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. Muchas instituciones, de manera equívoca quizá, o por no tener la formación o la información o el tiempo necesario para pensar en crear una estrategia aplicable, hemos intentado únicamente trasladar la propuesta pedagógica del aula a lo virtual. Esto genera muchas inconsistencias y no permite generar situaciones específicas como las que la Raúl Bolaños Cacho pues está intentando trabajar, que más adelante vamos a hablar de ello. El trasladar únicamente al docente frente a una pantalla de computadora o cualquier dispositivo digital, y por el otro lado el estudiante no hace permisible dicho proceso que se necesita para que el alumno aprenda, y por lo tanto tampoco se desarrolla la misma construcción del aprendizaje. Cuando hablamos de la manera en que el alumno aprende, nos referimos a la forma y la manera de aprender del cerebro. Aquí un término que sería importante mencionar sería el neuroaprendizaje, y la construcción del aprendizaje, que también nos marca la pauta que el aprendizaje debiese ser una construcción propia, algo que yo cuestiono, algo que yo construyo y parte de lo que yo ya sé, para conectarlo con ese nuevo conocimiento, pues que de cierta manera deseo adquirir. ¿De acuerdo? Bien. Un aprendizaje basado únicamente en la palabra se ve limitado, y es lo que sucede muchas veces cuando la clase virtual puede exceder el tiempo. Una hora, por ejemplo, que es lo que regularmente dura una clase,
pero se traslada a algo donde solamente trabajamos con la palabra. Una persona dice y la otra persona escucha. Y así sucesivamente. Claro que la palabra permite aprender, pero para que sea un aprendizaje significativo y permita la construcción de aprendizajes, requiere de varios otros elementos que permitan construir un verdadero aprendizaje o que permitan consolidar dichos aprendizajes. Cuando hablamos de educación virtual o aprendizaje virtual, es importante identificar que así como la educación presencial, la educación virtual también tiene sus propios mecanismos, tiene sus propias estrategias, tiene sus propios métodos, que incluso también tiene sus propios especialistas. Por ejemplo, puedo citar uno de ellos, que es Juan Domingo Farnos, que es el último que estuve leyendo. Este especialista en TICS nos dice o nos muestra cómo estas tecnologías se pueden incorporar a procesos educativos. En la medida que uno estudia, que uno analiza y que uno entiende el aprendizaje virtual, se da uno cuenta que tiene varias metodologías, varias estrategias. Entre ellas quizás han escuchado estas que aparecen en su pantalla, el famoso e-learning, B-learning, M-learning, bueno, creo que así se pronuncian. Todos estos tienen algunos elementos en común o discuten en mayor parte o menor parte dos elementos que quiero compartir con ustedes y que nosotros como escuela primaria Raúl Bolaños Cacho, pues estamos poniendo en práctica. Entonces, ahí vamos con el ensayo, con el error, estamos poniendo en práctica y pues vamos a ver qué tal nos funciona. Me refiero a estos dos, al aprendizaje virtual sincrónico y el aprendizaje virtual asincrónico. El aprendizaje virtual sincrónico implica, pues, precisamente esta cercanía que nosotros hablamos, es decir, esta conexión en tiempo real del maestro con sus alumnos. Y en esta sincronía, pues, se pueden generar ideas, se pueden generar procesos reflexivos, procesos de conversación, ¿sí? Recogemos ideas, pero también hay ciertas limitantes, claro está. Y esto pues quiero compartirles con ustedes. Con respecto a las edades en una persona joven, hablemos de un niño, hablemos de los estudiantes, por ejemplo, de tercer ciclo, incluso cuarto, quinto y sexto, ya encontramos nosotros ciertas habilidades específicas que permiten que el estudiante también construya ciertas competencias digitales. El uso de Facebook, de Twitter, quizás de TikTok, no van a dar al estudiante las competencias digitales para poder orientar su propio proceso de aprendizaje. El utilizar tecnologías o dispositivos diversos tampoco le va a dar la capacidad de lograr gestionar su propio proceso de aprendizaje, que es una de las características principales del aprendizaje virtual o la educación virtual. Entonces, en la sincronía se pueden recoger diferentes opiniones, se pueden recoger diferentes criterios, porque es una conexión en tiempo real. Sin embargo, esta sincronía, pensando en niños más pequeños, hablemos de primero, segundo, incluso de tercer grado, pueden generar mucho ruido. ¿Por qué? Porque es aquí donde aparecen elementos importantes que para nosotros docentes son esenciales. La forma de aprender y obviamente la construcción de esos aprendizajes. ¿Qué pasa entonces? En la forma de aprender del cerebro,
nos dice que es un proceso sincrónico en donde tengo una pantalla con muchos distractores, con una pantalla donde aparecen todos mis compañeros, perdón, cada uno de ellos con un espacio o un ambiente distinto. Mi cerebro pues recibe muchos aferentes sensitivos. Sí, está en constante recepción de diferentes estímulos, que en este caso la mayoría pues son visuales, muchas veces auditivos, si no tenemos el control o el manejo de los micrófonos. Esto genera que la mediación, que la forma y la estrategia que el docente haya preparado para que sirva de conexión, sirva de puente, por así decirlo, para llegar al aprendizaje no sea efectivo. Es más, en niños pequeños, hablemos de 6 años hacia abajo, este exceso de lo digital y este exceso de estímulos que estamos comentando podría generar alguna irregulación y empezar a presentar quizás situaciones emocionales o situaciones de conducta que quizás antes no las presentaba y a partir de eso pues las empieza a presentar. Es por eso que el aprendizaje virtual se desarrolla con ciertas características en donde idealmente tienen que existir procesos sincrónicos y procesos asincrónicos. En el caso de los asincrónicos o de los procesos asincrónicos o el aprendizaje virtual asincrónico, hacen referencia a todas aquellas estructuras mediadas que el docente puede presentar a sus estudiantes, pero que no necesariamente requieren una conexión en tiempo real. Yo como docente preparo una clase en la que el estudiante, al irla transitando, por así decirlo, va a ir comprendiendo ciertos conceptos. Entonces me dedico yo a crear estrategias, a crear videos, a crear recursos, a seleccionar recursos que le van a permitir al alumno construir su propio aprendizaje. En lo asincrónico voy a limitar de alguna manera ese ruido, esa interrupción de elementos o estimulación externa y permitir entonces que el alumno pueda centrarse y concentrarse en su propio proceso. Entonces, es así como leyendo a estos expertos en educación virtual, ellos establecen que es muy necesario la combinación de ambos, procesos sincrónicos y procesos asincrónicos, que no necesariamente para desarrollar un aprendizaje virtual se requiere estar conectados en todo el tiempo, en tiempo real estamos hablando, y estarnos observando, perdón, unos a otros todo el tiempo. En muchas ocasiones, cuando nosotros no tenemos una idea o una noción clara o las bases pedagógicas quizás con las que se desarrolla esto, nos cuestionamos si el tiempo que el docente invierte, ¿sí? Si el tiempo que el docente invierte en el aula, que es un periodo de, ¿cuánto es? Alrededor de 4 horas y media, ¿será que está siendo efectivo ahora? ¿Qué dicen? ¿Por qué mi hijo únicamente ve a su maestra 30 minutos y no las 4? ¿O por qué mi hijo ahora se conecta y trabaja 1 hora? Sincrónica, aclaremos, sincrónica. Pero el resto del tiempo yo no veo a su maestro trabajar. Este pensamiento, pues es una condición natural de los padres de familia, porque es cuando nosotros, los docentes, trasladamos el pensamiento de lo presencial a lo virtual y pues ellos de cierta manera desconocen sus estrategias, desconocen sus metodologías y tampoco conocen lo que vendría siendo su esencia, ¿de acuerdo? Así que esto es muy normal en el pensamiento de muchos padres de familia. Bien, para ir avanzando, nosotros como escuela Raúl Bolaños Cacho
estamos implementando esta estructura de aprendizaje que responde, no sabemos si responde perfectamente bien, pero estamos en esos procesos virtuales sincrónicos y asincrónicos, ¿sí? Me atrevo a pensar que ya se están dando una idea de cuáles son esos procesos sincrónicos y esos procesos asincrónicos. Procesos sincrónicos, es decir, estar con ellos un tiempo frente a la pantalla, y los procesos asincrónicos, pues obviamente, como ya lo dije, nosotros como docentes tenemos que buscar, que crear, que seleccionar, muchos materiales, y de ellos seleccionar únicamente los más adecuados para los niños. ¿Cómo lo hacemos? Perdón. A través del diseño de situaciones de aprendizaje, que hoy quiero compartir con ustedes. Las situaciones de aprendizaje, ¿sí?, son una construcción por parte del profesor, en donde piensa y establece qué experiencias puede plantearle al estudiante de acuerdo al neuroaprendizaje que ya vimos anteriormente, que es la manera en cómo aprenden, de acuerdo a cómo va a estar aprendiendo, de cómo va a recibir la información, de cómo la va a manejar y de cómo va a gestionar y construir nuevos procesos, nuevos aprendizajes. Y tenemos entonces, dentro de esto, el primer momento, que es la apertura, actividades de apertura. Es esa experiencia donde consideramos nosotros una valiosa oportunidad en donde el alumno se cuestione, se entusiasme, se pregunte de qué tratará lo que se va a trabajar hoy, ¿no? Que tenga un reto, que pueda adivinar, que pueda afianzar, recordar, hacer uso de sus conocimientos previos para entender qué es lo que se trabajará ese día, qué es lo que el docente planteará en esa situación de aprendizaje. La experiencia de apertura es súper importante porque le permite al cerebro del niño ajustarse, regularse y estar listo para ese nuevo saber ante todo lo que pueda llegar a generar interés o emoción. Y esto implica que algún, por ahí, ¿cómo le llaman? Neurotransmisor del cerebro, que nosotros los conocemos como las famosas endorfinas, van a permitir conectar ese aprendizaje que el estudiante ya tiene con el nuevo que presentará su profesor. Hace poco, en unas clases, bueno, antes de iniciar la clase virtual, les presenté a mis alumnos un vaso de agua y les dije, fíjense que hoy vamos a trabajar con esto. O bueno, yo les pregunté, ¿con qué creen que vamos a trabajar? Les puse un vaso de agua y pues todos, ¿no? No, pues vamos a ver que el que tiene sed, no, pues vamos a trabajar con el agua, que vamos a trabajar. Muchos conocimientos previos, pero sí está el interés. Entonces, pues agarramos y en ese entonces trabajamos lo que fue los estados físicos de la materia. Le dije a otro niño que si alguien tenía cubitos de hielo, varios tienen cubitos de hielo. Mientras se fue desarrollando la clase, pues dejaron los cubitos de hielo. Y pues otro más, con ayuda de su mamá, pues también puso en una cacerola, en una ollita, pues a hervir agua. Le digo, pon a hervir agua, pon un poquito y déjalo ahí en la estufa. Pues teníamos que estar checando el tiempo, entonces se necesita pues mucha creatividad, ¿de acuerdo? Y este es la primera parte, las actividades de apertura. El segundo paso es la mediación. Este paso es súper importante porque es el paso en el que el estudiante va a tener ese contacto con el objeto de estudio. Esto implica tener la posibilidad de comprender, de aprender, de enfrentarse a ese nuevo conocimiento que el maestro, que la maestra, que el profesor le está planteando. En esta parte de la mediación se busca una estrategia con mucha exploración, además de que toda esta situación ya incluye mucha exploración, es importante mucha más. ¿Qué es la mediación? La mediación, pues es todo aquello que el docente ingenia,
que el docente crea, que el docente diseña, que le va a permitir construir un puente para que llegue el conocimiento al estudiante. Es decir, lograr crear una estrategia que conecte al estudiante con ese nuevo conocimiento. Ojo acá porque pues es la parte más importante de toda esta situación, de toda esta propuesta que nosotros estamos trabajando. En la educación presencial, perdón, yo docente, yo soy ese elemento, yo soy el mediador. Puedo usar muchas otras estrategias. Puedo usar libros, puedo usar elementos digitales, puedo usar material concreto, pero estoy yo ahí presente y soy yo quien está generando la mayor mediación posible. En la virtualidad, yo ya no estoy ahí, ¿sí? Y entonces debo crear una estrategia que sea totalmente mediada. Es decir, el recurso que yo ocupe, el video que yo grabe, ¿sí? Si me grabo, el audio que yo envíe, el texto, todo debe estar mediado, debe de estar orientado a una fácil comprensión del alumno o en su caso del estudiante. Y pues es esta parte, la mediación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en mi caso y en el caso de mis compañeros nos dedicamos a buscar materiales. Hablemos de, por ejemplo, de esta herramienta de YouTube, ¿no? Que es una herramienta que nos facilita muchísima información, pero es trabajo de nosotros precisamente ser mediadores y ver qué te voy a presentar, qué te voy a mandar, qué te voy a dejar, qué vas a analizar, qué vas a ver, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos entonces. Seguimos, bueno, como les había comentado, ¿no? Hay muchísimas herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos una de ellas que es el material didáctico de cuarto grado. Nosotros tenemos un sinfín de materiales, pero nosotros no decimos, a ver, alumno, imprime todo el material. No, nosotros vamos seleccionando, vamos buscando. Por ejemplo, ¿quién no tiene unas guías? Y pues decimos, de esta guía me gusta esto, de esta guía me gusta lo otro. Y pues ahora que estamos en lo virtual, pues es mucho más fácil para nosotros poder seleccionar, vamos, herramientas para poder facilitar ese aprendizaje. Y pues aquí están algunas, ¿no? Que hablemos de la guía, que hablemos de páginas de internet, que hablemos de incluso del mismo libro. Bien, el siguiente paso, pues en este caso es la socialización y la experimentación. En efecto, pues una de las grandes debilidades que tenemos actualmente, que el trabajo se está desarrollando en casa, es la falta de la socialización. Esto en términos de Vygotsky, términos de Ausubel, es la socialización. ¿Qué es lo que pasa con la socialización? El compartir con pares puede generar muchos mayores aprendizajes que lo que parta del docente. Viene a mi mente cuando estábamos intentando utilizar en un primer momento o al inicio de este ciclo escolar esta aplicación de Meet. ¿Sí? Entonces, cuando uno de mis alumnos o de los compañeritos de mis mismos alumnos decía, ¿cómo le hago para verlo más grande? Y pues ahí en su pantalla pueden ver, dice una alumna, y pues me refiero precisamente a ese conocimiento entre pares, ¿no? Le dice, pues es que tienes que presionarle ahí donde está una chincheta. Así se lo dijo, chincheta. Dije, wow. Y pues ahí pueden ustedes ver, pueden apreciar que si presionas en esa chincheta, pues fijas a la persona que está hablando, a la persona que está, sí, que está hablando, y pues ya se ve un poco más grande, ¿sí? Por tanto, lo hemos incluido nosotros dentro de situaciones de aprendizaje. Entonces,
¿Qué queremos nosotros que el estudiante logre acá? Perdón, que logre cuestionarse ese concepto que está aprendiendo, esa nueva habilidad que está desarrollando y pueda ver cómo lo involucra en su contexto, cómo lo encuentra a su alrededor, lo puede observar en su familia, lo ha notado en algún familiar. Es decir, generar experiencias contextuales, que eso también nosotros lo hacemos en el aula, ¿eh? ¿Sí? Generamos experiencias contextuales. Les planteamos situaciones del contexto en el que él pueda analizar y desarrollar la propuesta de aprendizaje. Y obviamente está también la socialización, que implica conversar con otros, demostrar a otros, explicar a otros. Y es aquí donde pues entra en juego los miembros de la familia, ¿no? Que están en casa y que pues están utilizando la tecnología. Comunicar, conversar con otros compañeros para llegar a puntos comunes. Y por último, viene siendo la aplicación y la ejercitación. Es hacer uso de las habilidades adquiridas para demostrarlas a través de un proceso contextual o de una situación que es real o un problema que el docente le pueda presentar. Lo que se espera es que el estudiante pueda desarrollar esas habilidades y demostrar que las ha consolidado y que sabe cómo utilizarlas. Y por último, el cierre o reflexión, en términos educativos, a lo que se le apuesta es la metacognición. Si hablamos o nos remitimos nosotros a términos del PTO, que es lo que también intentamos, es que el alumno sea analítico, que sea crítico, que sea reflexivo, que el alumno pueda reflexionar y pensar qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido, para qué le servirá, en qué otro momento de su vida cree que le pueda ser útil esto que ha aprendido, ¿sí? Además de hacer una breve reflexión y quizás hacerle saber al maestro, al docente, que la situación de aprendizaje le ha generado dudas que no ha logrado resolver en todos los cuestionamientos que tenía al inicio, o bien que necesita más apoyo y más acompañamiento. ¿Cómo logramos eso? Pues aquí en su pantalla aparecen algunas preguntas que se pueden hacer, ¿no? ¿Por qué opinas de esta forma? ¿Cómo justificarías lo que acabas de decir que es verdad? ¿Cómo sabes que lo que ha dicho tu compañero no es cierto? ¿Qué significado tiene para ti esa palabra? Son solo algunas. Se me vinieron algunas, quizás haya otras, ¿de acuerdo? Y pues así es como nosotros venimos prácticamente desarrollando pues esta metodología o estrategia quizás. Nos ha costado, pero pues ahí vamos. No sabemos si la pandemia termina, si la pandemia sigue, pero en eso estamos. Para ya ir cerrando esta parte, les voy a platicar ahora de las herramientas que nosotros como docentes utilizamos para lograr pues lo que viene siendo esa parte. Se necesitan pues aquí adecuaciones de espacios para clases virtuales, ¿no? Pues ahí en su pantalla pueden ver, yo dispongo pues más que de este pizarrón, de una computadora, me compré ahí un tripié que estaba en promoción y pues así fue en un primer momento el acercamiento con los niños. De ahí pues obviamente ya este ciclo escolar nosotros empezamos a utilizar la aplicación de Meet. Sí, fue complicado, pero no imposible. Ahorita utilizamos Meet como esta herramienta y pues es la herramienta que utilizamos para la aplicación de las clases virtuales. De ahí utilizamos lo que viene siendo la aplicación de Google Classroom. ¿Qué es Classroom? Pues es una aplicación muy fácil de utilizar.
Así como ustedes utilizan WhatsApp, así igualito nosotros utilizamos Google Classroom. ¿Sí? Ahí pueden ustedes apreciar que se crean las materias y dentro de cada materia pues asignas una tarea. Les da su periodo de entrega. Dentro de la materia tú puedes poner unos vínculos que te mandan a unos videos que obviamente tú ya revisaste con anterioridad. Pues es una aplicación muy versátil. ¿Sí? ¿Por qué por qué migramos a Classroom? Porque WhatsApp, ¿qué pasa? No tenemos unos teléfonos inteligentes con tanta capacidad, por lo tanto dijimos pues que se vaya ahí, a la nube de Classroom. Otra herramienta digital que nosotros estamos poniendo en práctica pues son los formularios de Google. ¿Qué son los formularios de Google? Los formularios de Google pues los utilizamos más que nada para la evaluación, ¿sí? Permítame, voy a compartir con ustedes cómo, de cierta manera, cómo creamos lo que vienen siendo los formularios de Classroom. Bien, ya está ahí en su pantalla. Estoy en mi navegador y pues estoy en el navegador de Google. Aquí pues me voy. Ok, ya apareció bien ahí. Aquí me voy donde tengo mis herramientas. Dentro de mis herramientas tengo los formularios. ¿Sí? Formularios. Crear un formulario es súper fácil. A nosotros nos facilita también, por ejemplo, el calificado, ¿no? Voy a abrir, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Permítanme. Denme un segundo, voy a agrandarlo un poco para que puedan apreciarlo un poco más. Bien, ahí está. Dice matemáticas, fue el examen de matemáticas primer trimestre. Dice, lee detenidamente cada planteamiento y selecciona la respuesta correcta. Pues aquí están algunos problemas. ¿Sí? Viene obviamente las opciones y el alumno tiene que buscar, en este caso, la opción correcta. Es importante también mencionarles que aquí en esta herramienta que es formularios, nos deja meter imágenes, ¿sí? Nos deja meter tablas, ¿sí? Ahí como pueden ustedes observar. Pues así es como el alumno, miren, ahí está el famoso reloj, ¿sí? Que dice, por ejemplo, permítanme leer, ¿qué hora marca el reloj? Acuérdense que uno de los contenidos que vimos en el primer trimestre fue pues trabajar con el reloj de manecillas y pues ahí qué hora marca el reloj y ahí están las opciones, ¿no? ¿Sí? El reloj, los ángulos también, que ahorita más adelante, si me permiten, les muestro también un video seleccionado precisamente para trabajar los ángulos. Y pues así es, compañeros, como nosotros estamos desarrollando pues nuestro trabajo. Esto ya fue calificado de manera automática. Aquí están las respuestas, 23 respuestas. Y pues aquí ya me dio los resultados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces cierro esto y regreso con ustedes. Bien, ya está. Gracias por su espera. Y pues es así, compañeros, les iba a decir niños, perdón, es la costumbre. Y pues es así, compañeros, como nosotros utilizamos la herramienta de formularios de Google. Ahora aparece en su pantalla Word. ¿Por qué Word? Porque fíjense que para mí también es otra herramienta que yo utilizo en lo que viene siendo la clase virtual. Por ejemplo, ustedes ven aquí en mi espalda, ven una pizarra, ¿no? ¿Qué pasaba? Se les proyectaba a los niños, pero decían, maestro, es que se ve borroso, maestro, es que no se ve bien, maestra, es que no sé qué. Le digo, ¿qué les parece si trabajamos por medio de la aplicación de Word? Perfecto. Así como lo ven ustedes, así lo ven mis alumnos, así de clarito. Aquí pues estamos trabajando la métrica en los poemas, que fue uno de los temas que estuvimos revisando el mes anterior. Sí, lo que fue la sinalefa, el diptongo, la rima en los poemas. Incluso puedo, en este caso, ingresar tablas, ingresar colores,
utilizar colores para resaltar. Y pues al alumno cuando explicamos esta parte, pues se le facilita. Ahí ustedes pueden observar, miren, cómo vamos creando. Obviamente digo vamos porque pues con ayuda de ellos, ahí están mis alumnos. Les aclaro, pedí permiso para poder presentar esto a mis padres de familia y dijeron que no había ningún problema que les presentara yo las caras de mis niños y pues aquí están, construyendo su aprendizaje. Obviamente yo soy el mediador aquí, yo les digo, a ver, ¿dónde hay una sinalefa? ¿Dónde hay un diptongo? Y ellos van encontrando, van analizando. Y así es como nosotros utilizamos Word en lugar del pizarrón. ¿Sí? Incluso tengo por ahí otras pizarras que ahorita voy a comentarles, si es que me lo permiten. Aquí dice, la aplicación de Word para la elaboración de mapas conceptuales. ¿Sí? Y quiero que observen este mapa conceptual. Este mapa conceptual pues fue elaborado por ellos. Sí, a lo mejor yo le di la estructura, pero ellos fueron quienes lo desarrollaron. ¿Sí? Permítanme, les voy a decir incluso, nos fuimos primeramente, fíjense a lo que viene siendo los libros de texto gratuitos, porque trabajamos con los libros de texto gratuitos, página 77, donde vienen los sólidos. ¿Sí? Ellos subrayan la definición de sólidos, que incluso, si me permiten, creo que sí me permiten, voy a compartir con ustedes cómo ellos o cómo también nosotros como docentes nos valemos de esta herramienta. Aquí permítanme, voy a compartir. Ya debe de estar apareciendo ahí. Sí, ok, ya está. Bien. ¿Qué hacemos? Los libros de texto gratuitos los tenemos en digital, ¿sí? Y ahí, precisamente la página que yo les decía, página 77 de su libro de Ciencias Naturales, cuando vimos ese tema de los estados de la materia, ¿qué dicen los alumnos? Aquí permítanme hacer uso de otra herramienta, ¿sí? De una vez, permítanme hacer uso de esta herramienta la herramienta se llama Draw on Screen. ¿Y qué me permite esta herramienta? Esta herramienta me permite hacer esto, subrayar dentro del mismo libro y lo que ustedes vieron anteriormente en el mapa conceptual fue esto. Dijeron, sólidos, tienen volumen, forma definida, no se pueden comprimir. Lo que viene entre paréntesis ya no lo pusieron y dijeron, y no fluyen. ¿Sí? Y eso fue lo que prácticamente anotaron pues en la actividad que ustedes vieron anteriormente. ¿Sí? Bien. Ahora permítanme regresar. Dejo de compartir acá. Y regreso a la presentación. Les había comentado, tenemos ahí el mapa conceptual de los estados físicos de la materia y así es como nosotros fuimos trabajando o hemos venido trabajando. Ellos van participando con su libro, van subrayando, van dando las propuestas, van dando las ideas y ahí donde dice, por ejemplo, pues obviamente ellos fueron dando los ejemplos. ¿Qué es lo que hicimos? Nada más fuimos, en este caso, escribiendo, apoyándolos para que quedara de la mejor manera su mapa conceptual. Y pues como les había comentado, trabajamos con los libros, así como les acabo de mostrar con la aplicación de Draw on Screen. Nosotros utilizamos pues en sí la mayoría de los libros, ¿sí? Suelo trabajar, por ejemplo, matemáticas. En el libro, trabajarlo aquí y ya dejarles una tarea extra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estos niños son muy listos, van muy rápido con la tecnología. Incluso apuesto que ustedes ya saben por ahí que trabajan con Paco el Chato. Incluso yo les digo Paco el Chato y a ellos les da una risa así como que ya saben de qué les estoy hablando. ¿De acuerdo? Bien. Aquí está el icono
En su pantalla superior derecha aparece el icono de lo que viene siendo la aplicación para que tú puedas escribir en pantalla. ¿De acuerdo? Tenemos también otra pizarra, la pizarra interactiva, que es la famosa Jamboard. Esta aplicación o esta herramienta, pues no es más que nada la pizarra que nos ofrece Google. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo se trabaja con la pizarra interactiva. Ahí se puede, por ejemplo, ahí les estoy mostrando una lección en la parte de abajo, lección 12 de matemáticas de quinto, cómo se puede escribir sobre el libro. Incluso esta pizarra interactiva, el alumno nos va mostrando, por así decirlo, hay unas etiquetas donde ellos escriben y la mandan. ¿Tú qué piensas? Cada quien manda, por ejemplo, su punto de vista de un tema que nosotros estemos trabajando y esta pues herramienta también es una de las cuales nosotros trabajamos. No siempre, ojo, no siempre suelo trabajar con estas herramientas. Una de las herramientas también que yo utilizo, pues esta que les estoy presentando aquí en su pantalla inferior izquierda, es una tablet. Y pues obviamente con esta herramienta pequeñita que se llama SP, me permite escribir. Por ejemplo, ahí en su pantalla aparece uno de los problemas, ¿no? De Jesús, que tenía rojos 3/9, Mauricio Verde 6/18, Eduardo amarillo 1/3, y así sucesivamente nosotros vamos resolviendo todos los problemas que les surjan a los niños. Bien. Otra herramienta no menos importante es YouTube. En este caso, YouTube nos ofrece un sinfín de videos, nos ofrece un sinfín de herramientas. Hay canales educativos. Por ejemplo, por citar algunos, está Daniel Carreón. Recomiendo mucho a Daniel Carreón. Daniel Carreón, fíjense que tiene una manera muy peculiar de explicar temas de matemáticas. Por ejemplo, los ángulos que les había yo comentado hace rato, lo explica de una manera muy fácil, muy sencilla. Y algo curioso, sus videos no duran más de 5 minutos, duran alrededor de 3, 4 minutos. Entonces, es fácil comprender o entender estos temas. Hay otro también canal que recomiendo mucho, es Happy Learning o Learning español, no sé cómo se pronuncia, pero son herramientas que nosotros como profesores tenemos que echar mano para poder lograr aprendizajes significativos. O quizás a mí se me dificulta grabarme, ¿no? Bueno, sí lo he hecho. Por ejemplo, cuando me presenté con mis alumnos me grabé, pero ahora pues ya digo, pues si están las herramientas, ¿por qué no echar mano de esas herramientas? Bien, avancemos. Quizzes yo lo propuse, fue una de las herramientas de las cuales nosotros hemos venido trabajando. Ahorita si el profesor me dice que podemos llevar a cabo un juego, pues lo llevamos a cabo. ¿Han ustedes escuchado este término de lo que viene siendo la gamificación? ¿Qué es la gamificación? La gamificación pues no es otra cosa que herramientas lúdicas. Son técnicas de aprendizajes que trasladamos nosotros en el ámbito educativo por medio de los juegos, con el fin de pues, conseguir mejores resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque mi Quizzes yo lo creo. Obviamente también hay un sinfín de materiales que yo puedo elegir, pero la versatilidad que te da Quizzes es que tú puedes crear tus propios juegos y pues obviamente lo que les gusta a los niños, ¿sí? Yo regularmente trabajo una hora virtual. A media clase, maestro, ¿jugamos? Perfecto, vamos a jugar, ¿no? O bien lo dejamos para el final, a veces para el final, porque les digo, ¿saben qué? Échenle ganas y terminamos, avanzamos y trabajamos, jugamos. Entonces los niños se apuran, trabajan, participan y pues obviamente al final nos dan unos 5 o 8 minutos aproximadamente para poder jugar y este juego pues es de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece en la pantalla quién va en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Quizás estoy favoreciendo ahí las competencias, pero también es parte de, obviamente, en un juego de fútbol, básquetbol, hay una competencia. Entonces, no le veo mayor problema la aplicación de Quizzes. Bien, y ya para ir terminando y finalizando, compañeros, la aplicación de Classroom, los niños suben sus
sus evidencias, sus materiales, sus tareas, así como se observa en su pantalla. Estas herramientas de Google Classroom, pues créanme, son muy fáciles de utilizar. ¿Por qué? Porque me permiten a mí calificar. Ahí en su pantalla se ve que ya está calificado, se les pusieron por allá algunas correcciones y sobre todo se le puede hacer también algunas indicaciones, ¿no? Dice por ahí, revisa la acentuación de algunas palabras, ¿sí? Entonces, le calificas, le pones algunas observaciones y le regresas al alumno lo que viene siendo su trabajo ya calificado, ¿sí? En un primer momento es complicado, pero en la medida que tú vas trabajando, pues, es fácil. A lo mejor a mí se me complicó, pero no crean, es fácil. Entonces, sigue en su pantalla ahí. También estamos seleccionando algunas hojas de lo que vienen siendo las guías. Sí, nosotros como docentes seleccionamos también algunos materiales específicos, no todos, pues ahí también estamos trabajando con matemáticas. Anteriormente, pues esta fue la materia de español, esta es la materia de matemáticas, sí, seguimos, miren, con matemáticas se califica, se evalúa también actividades que se dejan en el libro. Obviamente estamos hablando de actividades asincrónicas, ¿se acuerdan? Aquí miren también, hay algunas actividades que elaboran los niños en ciencias naturales, los famosos terrarios que se trabajó el mes anterior, el mes pasado, ¿sí? La elaboración de terrarios en ciencias naturales, la experimentación, aquí nosotros podemos ver cómo el alumno sí realiza los experimentos, te manda evidencias, te manda, por ejemplo, también lo que viene siendo, qué observa él, qué ve, qué analiza, ¿no? Y aquí están las evidencias. Y, por ejemplo, dice muy bien, gracias por las evidencias. Esto es en ciencias. Historia, pues nosotros, aquí ustedes pueden ver también, trabajamos con historia, es parte de donde nosotros socializamos algo que se había puntualizado, la socialización, ¿sí? Porque pues años atrás, o bien el año anterior a este, los compañeros que decían, pues enviamos trabajo, pero hacía falta esa parte, la parte de comunicar, de vernos, de crear, generar ideas que ya se había explicado anteriormente. Y pues aquí están algunos de sus trabajos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en geografía, el trabajo de las regiones naturales. Tenemos aquí, por ejemplo, los trabajos que elaboran los mismos alumnos. Y ahí están los niños presentando sus maquetas referentes a las regiones naturales de nuestro país, ¿sí? Ahí están algunos tipos de relieve también que se trabajan maquetas. Y ya para ir finalizando, trabajamos lo que viene siendo formación cívica y ética. Aquí están algunos trabajos. Y ya para terminar, compañeros, pues les agradezco su atención y pues cualquier cosa, pues estamos a la orden. Para finalizar, pues acuérdense que el mejor maestro no es el que más sabe, sino el que enseña con amor y con dedicación el camino de la vida. Pues gracias y me dio gusto estar con ustedes.